Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo un creepypasta muy popular en el internet y bastante extenso y sin duda muy interesante. El día de hoy te voy a estar contando el experimento ruso del sueño. Y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo la morgue. Así que comencemos. El experimento ruso del sueño. La historia ocurre a finales de la década de los 40. Alemania nazi acababa de ser derrotada y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pese a que el conflicto armado se extingue, la amenaza de una tercera guerra mundial se hace cada vez más latente, sobre todo desde que Estados Unidos demostrara su poder nuclear. La Unión Soviética debía investigar todo lo posible para superar al enemigo americano, y la ética era un impedimento para ganar la Guerra Fría, que acababa de iniciarse. La historia del experimento ruso del sueño basa su narración en este contexto histórico y describe la siguiente situación que supuestamente habría tenido lugar en la Unión Soviética. Supuestamente acababa de sintetizarse un nuevo gas, el cual prometía erradicar una necesidad básica en todo ser humano y, pudiéramos decirlo, en todo ser viviente: el dormir. El gas, de funcionar, sería un gran paso para incrementar la productividad de la Unión Soviética. Un proletariado que no necesita dormir es un proletariado que puede trabajar más, hasta altas horas de la noche. Sin embargo, el gas no podía ser probado en las fábricas de la URSS, dado que los científicos soviéticos no querían arriesgarse de aplicar algo que pudiera fallar. Podría suponer grandes pérdidas para la Federación. Se tenía que hacer un experimento antes, con seres humanos por supuesto, y qué mejores cobayas humanas que los enemigos del régimen. El grupo de investigación escogió a 5 personas, quienes estaban internadas en gulags, es decir, campos de trabajos forzados, que habían sido detenidos por traición a la Unión y los metieron a una base secreta. Allí se les prometió que pasando 30 días, si lograban aguantar el experimento, se les otorgaría la libertad. Lo único que debían hacer era convivir en la base durante este periodo de tiempo, mientras se les introducía en la cámara un nuevo gas psicoactivo que les impediría dormir. Los individuos fueron introducidos en una habitación sellada, desde donde el grupo de investigación podría monitorear los efectos de tan prometedor gas. Las cobayas humanas convivían en pequeñas habitaciones en las que se disponían de libros, agua, corriente, un lavabo, somieres sin ropa de cama y comida, la suficiente como para sobrevivir un mes. En todas las habitaciones había micrófonos preparados para captar todo sonido que emitieran los sujetos en este experimento. Durante los primeros 5 días, los sujetos no se encontraron mal, sobre todo por la motivación de que una vez pasando el tiempo de la investigación, lograrían alcanzar su libertad. Los individuos hablaban entre ellos de cosas banales, sin mucho interés experimental, como gustos en común, su opinión sobre el experimento y sobre en dónde los habían metido o qué es lo que harían una vez al ser liberados. Todo parecía normal hasta que llegó el 5.º día, el día del inicio de la locura. ¿Cuáles fueron los cambios en el comportamiento de los sujetos del experimento? Fue a partir del día número 5 que hubo un cambio en los temas de las conversaciones. Estas se volvieron más oscuras y empezaron las quejas físicas y mentales. Se insinuaban episodios de paranoia.
Los sujetos, quienes hasta hace pocos días se habían mostrado amistosos entre ellos, empezaron a desconfiar uno de los otros. Las sospechas empezaron a aparecer y para evitar cualquier tipo de información que se usara en su contra, dejaron de hablarse y empezaron a actuar de forma extraña. Todos estos comportamientos tan extraños fueron considerados como un efecto indeseado del gas, aunque los investigadores no decidieron parar el experimento en ese momento. Querían saber hasta dónde los llevaba este nuevo invento, cómo evolucionaría este experimento. Pasaron los días y llegados el 10º, uno de los sujetos empezó a gritar. Los gritos duraron casi 3 horas y de repente se hizo el silencio. Los investigadores querían saber qué pasaba y fueron a descubrirlo, pero al verlo quedaron horrorizados por la escena. El sujeto, quien hacía unos minutos gritaba a pleno pulmón, ya no le era físicamente posible decir palabra alguna, ya que se había arrancado las cuerdas vocales él mismo. Pero lo sorprendente de esta escena era que los demás compañeros de habitación no parecían ser conscientes de la atrocidad que acababa de cometer uno de ellos, ni se inmutaron cuando se arrancó las cuerdas. El resto continuó con sus paranoias personales hasta que uno de ellos empezó a gritar como su compañero. Los demás optaron por coger los libros de la habitación, abrirlos y defecarse en ellos, arrancando páginas y pegándolas en las paredes, usando el excremento como si de una masa o pegamento se tratase. Entre los días 10 y 13, los sujetos permanecieron en un tétrico silencio. No decían ni una sola palabra, ni siquiera para hablar de sus paranoias personales, ni tampoco se oían gritos. Ningún ruido venía del cubículo. ¿Pero qué estaba pasando? El experimento estaba cerca de cumplir su segunda semana y, viendo los tan espeluznantes resultados que se estaban obteniendo, el grupo de científicos decidió tomar una decisión que habían dicho que no harían: abrir la estancia. Mediante los altavoces que se encontraron dentro de la habitación, anunciaron que abrirían el cubículo y, para salvaguardarse de cualquier agresión de los sujetos, aclararon que dispararían a cualquiera que intentara algo contra sus vidas. También dijeron que si obedecían todas las órdenes de los científicos, uno de los reclusos sería liberado. Pero lo que no se esperaban los investigadores sería la respuesta que recibirían. Uno de los sujetos, con voz calmada, les dijo: «Ya no queremos ser liberados». Llegando el día número 15, se decidió finalmente abrir la puerta, y en la habitación entró un grupo de soldados bien protegidos y bien armados. Lo que vieron nunca lo habían visto antes, ni siquiera en campo de guerra. Los sujetos gritaban desesperados y, de los 5 que iniciaron el experimento, vieron que uno de ellos ya no estaba vivo. La comida apenas se había tocado, solo se había comido la de los primeros 5 días, pero los sujetos se habían alimentado de otra forma. Los internos se habían arrancado parte de los músculos y de la piel con sus propias manos y luego se los habían comido en un acto autocaníbal. Intentaron sacarlos de la habitación, pero los sujetos ya no querían salir de ahí y querían que se les diera más gas. Lo necesitaban para mantenerse despiertos y vivos. Viendo que sus demandas no eran satisfechas, pasaron a la acción, atacando y matando a varios soldados. Y en esa lucha de locura, uno de los sujetos, que todavía seguía vivo, fue gravemente herido. Cuando consiguieron inmovilizar a los sujetos, un grupo de médicos se puso al cargo del que estaba más herido. Pese a que se le intentó sedar con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, él no tenía suficiente. Seguía gritando desesperado y agrediendo a los médicos.
Gritaba que quería más, pero los gritos finalizaron cuando él mismo murió desangrado en la camilla. Los otros 3 sujetos sin tantas lesiones también fueron trasladados al hospital. 2 de ellos todavía conservan sus cuerdas vocales y seguían insistiendo en que se les diera más gas psicotrópico. Necesitaban mantenerse despiertos a toda costa. Mientras demandaban más de la sustancia experimental, emboscaban espeluznantes sonrisas que helaban la sangre de las enfermeras, quienes se encontraban aterradas al tener que ayudar en esta investigación. Uno de ellos, quien había logrado sacarse parte de sus órganos estando en el cubículo, necesitó ser intervenido quirúrgicamente. Durante la operación, en la cual no se le administró anestesia, hablaba con el cirujano, gritándole desesperado. La frase era muy simple y clara: sigue cortando. Los otros 2 sujetos, quienes también necesitaban ser intervenidos quirúrgicamente, se lo pusieron difícil a los médicos, dado que se reían escandalosamente sin parar. Necesitaban más gas. Por muy dañados que estuvieran sus cuerpos, no parecía que les importara el mal estado en el que se encontraban. Tan solo parecía importarles el gas psicotrópico. ¿Eran adictos a él como si de una droga se tratase? ¿Lo necesitaban para seguir vivos? Para resolver estas incógnitas y aprovechando que algunos sujetos podían hablar todavía, los investigadores les preguntaron el por qué. Su respuesta fue: debo mantenerme despierto. Posterior a esto, los 3 supervivientes fueron devueltos a la habitación y, dado que el experimento para saber si el tan prometedor gas del sueño había fracasado, surgió la duda de qué hacer con los sujetos que todavía vivían. Uno de los oficiales de la KGB, encargado de la investigación, sugirió ver qué pasaba si se les volvía a administrar el gas experimental, y como ya no tenían nada que perder, la investigación siguió adelante, pero con un objetivo totalmente distinto. Los sujetos, al aspirar de nuevo el gas, se calmaron de inmediato. Para sorpresa de los investigadores, los cerebros de los sujetos parecían que se morían y revivían cada cierto tiempo, sin explicación científica posible. Uno de los internos se tumbó en una de las camas, reposó la cabeza en una almohada y cerró los ojos, como si, después de varios días sin dormir, decidiera que ya había sido tiempo y hora de calmar esa necesidad básica. Tras cerrar los ojos, su muerte vino de forma casi instantánea. Los investigadores volvieron a introducirse en el habitáculo y, para asegurarse de que no volvieran a morir soldados, abatieron a uno de los sujetos. Ahora solo quedaba uno. Uno de los científicos le preguntó: ¿qué sois? El último de los supervivientes le respondió sonriendo: somos ustedes. Somos la locura que circula por vuestros cuerpos, pidiendo ser liberado de vuestra mente, que se alberga en su parte más animal. Somos de aquello de lo que os escondéis cuando os vais a dormir por las noches. Somos lo que calláis. Tras estas palabras, el investigador se quedó paralizado y, sin decir una sola palabra más, recogió un rifle y le acertó directamente al corazón, al último de los sujetos del experimento ruso del sueño. No cabe duda que el experimento ruso del sueño es uno de los creepypastas más terroríficos que pueden existir. ¿Y por qué digo esto? Digo porque hay organizaciones secretas que trabajan en proyectos secretos básicamente y pueden estar experimentando en seres humanos. Así como dicen, la realidad
puede superar a la ficción y no dudo que hayan realizado algo similar o alguno que otro experimento con seres humanos. ¿Y tú ya habías escuchado sobre el experimento ruso del sueño? Por favor, déjame tu comentario. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.